todos y a todas, como siempre, una tarde más a lo que esto ya es una costumbre, que es esta Casa del Pueblo virtual de los socialistas de Moncloa. Darle, como siempre, las gracias a nuestra ponente de hoy, en este caso Pilar Llop, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Pilar, por compartir esta tarde con nosotros y nosotras. Como todos sabéis, Pilar es magistrada, es experta en género, ha sido delegada delegada del Gobierno para la violencia de género, diputada regional, senadora por designación autonómica y ahora mismo es presidenta del Senado. Y claro, la llegada de Pilar no ha significado solo tener una mujer estupenda al frente del Senado, que lo es, también ha significado una cosa que es fundamental en las instituciones, y es tener a una feminista y que la institución se ponga unas enormes gafas moradas que ya iba siendo hora. Así que sin más, Pilar, cuando tú quieras, estamos encantados de tenerte y estamos deseando escucharte. Bueno, pues Estefanía, muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros un ratito esta tarde en este formato que bueno, pues es un formato diferente, una manera nueva que tenemos ahora de relacionarnos, que creo que ha venido para quedarse este nuevo sistema, incluso también en el Parlamento, que nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que ser creativos y creativas a la hora de afrontar la situación que nos ha generado la COVID-19 y, lógicamente, la democracia no para, la democracia y las instituciones democráticas no podemos sino que seguir con nuestro trabajo diario y, bueno, pues estos formatos al final han permitido que podamos continuar haciendo iniciativas, seguir con nuestras reuniones ordinarias del Parlamento, las reuniones de mesa y junta de portavoces, que incluso hoy en día seguimos haciéndolas a través de videoconferencia. No así los plenos, ni tampoco las sesiones de comisiones. Sí se permiten algunos comparecientes en comisiones, pero bueno, es un formato que a mí no me disgusta, aunque, claro, no es lo mismo que ese calor humano, que ese contacto humano directamente, esa humanidad que nos permite lo físico, y que creo que es absolutamente insustituible. Pero bueno, mientras podamos continuar trabajando con este nuevo medio de comunicación, bueno, que no es medio, pero sí nuevo, por lo menos en la institución que yo ahora tengo el honor de presidir, pues seguiremos utilizándolo. Así que muchas gracias por dejarme entrar en vuestro espacio virtual, entrar no solo en vuestro espacio virtual, sino también en vuestras casas, ¿no? Porque me imagino que estáis prácticamente todos, pues veo por ahí un rincón, una cocina, un salón, una biblioteca. Bueno, es algo, yo estoy en la habitación de mi hija, bueno, pues es un poco entrar también en nuestra propia intimidad y por eso estoy doblemente agradecida. Quiero saludar también a mi excompañera que no te veo ahora. ¿Dónde estás, Isabel Si Andaluz? mueves a lo mejor un poco la flecha, si Ahí te sabes. veo, ahí te veo, Isabel. Mi querida Isabel Andaluz, que fuimos compañeras durante prácticamente casi 4 años, ¿no? en la Asamblea de Madrid. Y bueno, pues me ha encantado verte y el tiempo que hemos compartido, la verdad que aprendí mucho de ti y espero también haber podido aportar pues algo, ¿no? en el grupo parlamentario en la Asamblea. Bueno, pues hoy yo venía a hablar de mi tema, que es el Parlamento, que es el Senado, y es también el Senado como un instrumento institucional sensible al género. Primero quería poner en valor la figura del Senado, antes de entrar en lo que significa el Senado como un Parlamento sensible al género. O como un elemento del Parlamento sensible al género, porque a mí me da mucha rabia ahora, sobre todo, que tengo la responsabilidad de presidir y representar a nivel institucional, como cuarta institución del Estado,
a esta casa, al Senado, me da mucha rabia cuando la gente dice que para qué sirve el Senado, que el Senado hay que cerrarlo, incluso, bueno, personas que han pasado como por el Senado, el propio presidente de la comunidad andaluza, de Andalucía, dijo el otro día en el foro de La Toja que el Senado tenía que tener carácter territorial y si no habría que cerrarlo, y él ha sido senador. Esto lo hago desde una crítica, desde un punto de vista, por favor que se me entienda, constructivo, porque lo que es un indicador muy importante de que no todo el mundo, ni incluso gente que ha pasado por la casa, entiende lo que es esta institución. Hay que tener en cuenta que España es un Estado social y democrático de derecho, no un Estado liberal y democrático de derecho, sino un Estado social y democrático de derecho. Eso dice el artículo 1 de nuestra Constitución, poniendo el acento sobre lo social. Y es un Estado que territorialmente está compuesto de comunidades autónomas. Es la forma territorial que se comprendió y se entendió como más óptima, más oportuna, cuando el constituyente abordó qué teníamos que hacer con nuestro Estado territorial. No se eligió la fórmula de un Estado federal, pero se eligió la fórmula de un Estado de las autonomías, un Estado también compuesto, muy descentralizado y donde las comunidades autónomas tienen unas competencias importantísimas en materia sobre todo de recursos, de políticas públicas, de servicios sociales, lo que se llamaban servicios sociales, servicios públicos, para atender a los ciudadanos desde una mayor proximidad y una mayor cercanía. Aparte de la importantísima función que hacen también, no podemos olvidarlo, las entidades locales, los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, que también forman parte del Estado y que también son Estado. Y cuando digo un Estado compuesto, quiero decir que es un Estado que funciona y debe entenderse en sus interrelaciones de cooperación y de diálogo entre los territorios y entre las administraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no hay una jerarquía en la competencia o en el ámbito competencial de las distintas administraciones estatal, autonómica y local, sino que las administraciones, cada una de ellas, tiene unas competencias propias y actúan al mismo nivel. No es que las comunidades autónomas dependan del Estado central ni que los ayuntamientos dependan de las comunidades autónomas o del Estado central. Cada una tiene sus competencias porque así se estableció en nuestra Constitución, sin perjuicio de que el Estado tiene la capacidad de legislar para armonizar o para sentar las bases en determinadas materias cuando se considere que sea oportuno, aparte de que el Estado tiene muchos instrumentos de diálogo interterritorial, como son las conferencias sectoriales, la conferencia de presidentes, que como sabéis se ha celebrado la última también en un formato virtual en el Senado. Hemos tenido el honor de poder albergar la conferencia de presidentes, pero hay algo muy importante en todo esto, que es cómo las comunidades autónomas pueden participar en la elaboración de la legislación a nivel nacional. Las comunidades autónomas tienen sus propios gobiernos, pero también tienen sus parlamentos autonómicos. Los parlamentos autonómicos además designan senadores por designación de esos parlamentos, por designación autonómica. En Comunidad de Madrid, por ejemplo, somos 7 en total, senadores y senadoras elegidos por la unanimidad del Pleno. Somos 2 del Grupo Parlamentario Socialista, 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 2 del Grupo Parlamentario Popular y un senador del Grupo Parlamentario Más Madrid. Somos 7. Pero todos los parlamentos de todas las comunidades autónomas tienen sus senadores designados por esos parlamentos, aparte de los senadores que se eligen directamente en esas listas abiertas en las que ponemos esas cruces a la hora de elegir a los senadores que nos correspondan por los territorios donde residimos. Bueno, pues a lo que iba. El Senado es un órgano fundamentalmente legislativo. ¿Cómo participan las autonomías, los parlamentos autonómicos en la legislación?
a través de esos senadores por designación territorial, por designación autonómica, que pueden llevar en la legislación nacional esos intereses, esa dimensión territorial, esos intereses territoriales, esas sensibilidades territoriales en esa legislación. Que es algo muy importante porque las competencias de las comunidades autónomas sobre todo son competencias en políticas públicas, que es ahora además algo que nos interesa de sobremanera porque estamos viendo cómo está siendo de dificultosa la gestión a través de las comunidades autónomas para en la gestión de la pandemia, tanto a nivel sanitario, a nivel educativo, etc. Es decir, que cuando se dice que el Senado tiene que tener un auténtico carácter territorial, es que el Senado tiene un auténtico carácter territorial, porque la propia composición del Senado a través de esos senadores y senadoras que se designan por los parlamentos autonómicos permite que los parlamentos autonómicos participen en la elaboración de las leyes a nivel nacional. Y esto es de una riqueza extraordinaria, porque es un Estado compuesto y porque únicamente a través de ese mecanismo los territorios pueden participar en la elaboración de la legislación a nivel nacional de una manera muy natural, a través de estos parlamentarios. Sin perjuicio de que los senadores y senadoras designados por sus territorios directamente también, lógicamente, participan en la elaboración. Pero que participen los parlamentos autonómicos me parece que le dota de una riqueza territorial extraordinaria. Es el modelo que se eligió. Desde luego no se va a renunciar. Yo, como presidenta de la institución, la responsabilidad que ahora ostento o que me ha tocado ejercer en este momento de mi vida profesional, no voy a renunciar de ninguna manera a la gran reforma, lógicamente, no voy a renunciar a ella. Pero también hay que ser realista y hay que saber que esa gran reforma depende de una reforma constitucional. Ahora mismo los parlamentos, el Parlamento, el Congreso y el Senado están muy fragmentados. En el Congreso hay más de 23 fuerzas políticas, en el Senado más de 20 fuerzas políticas agrupadas en 8 grupos parlamentarios y esto lógicamente exige que para una reforma constitucional se llegue a un consenso de tal magnitud que pues ahora mismo sería muy complicado, muy difícil lograr recabar ese consenso. Pero eso no quiere decir que se pueda aprovechar las herramientas y los instrumentos que tenemos ahora mismo, tanto en la Constitución como en el propio reglamento de la Cámara, para que ese carácter territorial se plasme y se explique y se comente a la ciudadanía a la hora de, bueno, cuando se habla del Senado y se dice que es que el Senado no tiene carácter territorial, pues es que no es así. Lo que pasa es que creo que lo que no se conoce a veces no se aprecia y que el Senado ha sido una institución que no se ha dado demasiado a conocer. Ha sido una institución que no ha estado muy abierta a la ciudadanía o por lo menos no se ha visualizado demasiado. Uno de los objetivos que tenemos en esta legislatura es precisamente esa, la defensa del carácter territorial del Senado, ya digo, sin perjuicio de renunciar a una gran reforma, pero sí darlo a conocer para que todo el mundo comprenda qué institución es y qué hace esta institución. Y luego el Senado además tiene otro elemento muy importante, aparte de hacer control al gobierno central y la posibilidad de pedir información a otras administraciones, tanto administración autonómica como administración local, a través de peticiones de información que hacen los senadores y senadoras justificando que esa petición de información es para la elaboración de alguna iniciativa que van a llevar a cabo en el Senado. Hace también esa labor de control, pero hay que entender que el control que se hace en el Senado es un control de un grado, digamos, rebajado. Esto quiere decir que no puede ser un control igual que el que se hace en el Congreso de los Diputados, porque lógicamente la moción de censura, la cuestión
cuestión de confianza, cuando se otorga la confianza al presidente del Gobierno para que sea investido como presidente del Gobierno, eso se hace en el Congreso de los Diputados y no en el Senado. Es decir, el control no es el mismo, es un control más rebajado. Y esto también hay que entenderlo. Tenemos que saber dónde estamos. Fundamentalmente somos un órgano legislativo, también de control, pero fundamentalmente legislativo. Y luego hay una comisión en el Senado que yo digo siempre que es como un tesoro, que es como un mini Senado y es la Comisión General de Comunidades Autónomas, que se va a reunir, vamos, me lo han notificado esta tarde, que se va a reunir próximamente, y es una comisión en la que participan también gobiernos autonómicos. Se someten a una especie de control o rendición de cuentas consejeros, consejeras y presidencias de los gobiernos autonómicos. Es decir, que esta Comisión General de Comunidades Autónomas también le dota de un carácter extraordinariamente territorial porque se pueden llevar cuestiones sectoriales. Por ejemplo, se podría llevar pues cómo ha sido la gestión de la COVID en las comunidades autónomas o cómo se está implementando o implantando el Pacto de Estado contra la violencia de género en las comunidades autónomas, cuestiones de educación, etcétera. Es algo muy importante porque ahí consejeros y consejeras o presidencias rinden cuenta de cómo es la gestión en las autonomías y rinden cuentas a nivel nacional, porque en muchas ocasiones nos perdemos la información en los debates que se hacen en los parlamentos. Y yo desconozco lo que se está haciendo en el Parlamento de Extremadura o en el Parlamento de Canarias o en el Parlamento de Andalucía, cuando, sin embargo, a mí me afecta todo lo que pasa allí, porque yo tengo familia en Andalucía, amigos en Canarias, voy de veraneo a Extremadura y me puedo poner enferma y utilizar los servicios sanitarios de Extremadura. Es decir, es un Estado, somos un Estado que no está dividido por comunidades autónomas, sino unido por comunidades autónomas. Y es precisamente eso lo que exige que haya un instrumento donde se pueda rendir cuentas por los gobiernos autonómicos en sede parlamentaria, pero a nivel nacional, que trascienda a los propios parlamentos autonómicos y eso se eleve a nivel nacional. Es decir, yo creo que, bueno, esto es a modo un poco resumido y simplificado, pero creo que pone en valor y explica de una manera muy clara la importancia que tiene esta casa. Aparte de que en la labor legislativa somos una cámara bicameral, lo que permite que el Senado haga también de control, de contrapeso, de péndulo equilibrante, de balance a lo que hace el Congreso de los Diputados, porque en el Senado se realizan enmiendas a las leyes que nos vienen del Congreso de los Diputados, pero también se ponen vetos. Aunque la palabra última la tiene el Congreso de los Diputados, pero siempre políticamente se permite reequilibrar y por eso es por lo que se llama una cámara de segunda lectura que permite hacer un debate más calmado, más sosegado en sede parlamentaria en el Senado. Entonces, bueno, un poco quería contar, yo sé que todo el mundo aquí, claro, estamos en otro foro, ¿no? En la agrupación y todo el mundo entiende perfectamente lo que es el Senado, pero no quería dejar pasar la oportunidad de dar también mi visión sobre la riqueza que tenemos en esta institución a la hora de poner en valor nuestro Estado compuesto y cómo se relaciona nuestro Estado a nivel, cómo dialoga a nivel de administración y de administraciones territoriales. Bueno, ya pasando al tema que más directamente nos ocupa, quería también decir que bueno, uno de los primeros, desafíos, puedo decir, que encontré cuando llegué el 3 de diciembre a la Cámara hace casi un año, era que no se habían hecho trabajos para la elaboración de un plan de igualdad de Cortes Generales, es decir, tanto para el Congreso de los Diputados como para el Senado, pero era un trabajo que estaba prácticamente paralizado, no se había impulsado, estaba en una fase muy embrionaria
Y claro, no podía ser que las Cortes Generales, instituciones de una importancia extraordinaria en el sistema democrático, en nuestro sistema institucional, no tuvieran un plan de igualdad cuando ya lo tenían instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal de Cuentas, la Administración General del Estado, cuando incluso se estaba a través de las leyes obligando a las empresas a que tuvieran sus planes de igualdad y, sin embargo, aquellos que hacen las leyes no tuvieran su propio plan de igualdad. Por eso, bueno, pues en conversaciones con el Congreso de los Diputados, con la presidencia del Congreso de los Diputados, la presidenta Batet, y también a través de los servicios de las cámaras, y los propios trabajadores de las cámaras, que han hecho un trabajo extraordinario para la redacción y elaboración del plan de igualdad, se pudo poner en marcha el primer plan de igualdad de Cortes Generales, que fue aprobado el 6 de marzo, es decir, en la semana del 8 de marzo, el 6 de marzo fue aprobado de este año. Bueno, el contexto y el marco general de acción en el que se situaba el plan de igualdad era porque existe un organismo que es la Unión Interparlamentaria, que agrupa a parlamentos de todos los países prácticamente, que en octubre del año 2012 hizo un plan de acción para que los parlamentos fueran sensibles al género. Bueno, esta iniciativa del año 2012, que a mí me parece una iniciativa extraordinaria para que en todos los parlamentos que pertenecen a la Unión Interparlamentaria pudieran tener herramientas donde se pudiera analizar el número de mujeres y de hombres que había en los parlamentos, y a través de ese diagnóstico, de esa diagnosis, poder emitir resoluciones o poder elaborar iniciativas que permitieran que se aumentase la participación de las mujeres en caso de que fuera deficitaria, es decir, lograr una participación paritaria, una participación equilibrada en la toma de decisiones y en definitiva, también una participación paritaria en todos los trabajos parlamentarios, incluyendo los debates y las defensas de las iniciativas para que las mujeres también fueran visibles. Me parecía que era un marco extraordinario donde poder colgar una percha, donde poder colgar nuestro plan de igualdad. Esto, bueno, lo llevamos después de trabajar mucho y muy intensamente por parte de los servicios de las cámaras, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Se llevó a la mesa del Senado, a la mesa del Congreso, y posteriormente fue aprobado en mesas conjuntas. Además, también había una resolución internacional, una resolución del Parlamento Europeo a nivel europeo, que era la resolución 2017-2897 sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea, que nos dio también otra percha extraordinaria para que dentro de los distintos ejes del plan de igualdad pudiera colgar uno muy importante, que era la elaboración de los protocolos de acoso, tanto de acoso moral como de acoso sexual, como de acoso por razón de sexo, que son cosas distintas, y ahora voy a hacer una breve referencia a ello. Bueno, pues al final, definitivamente, después de tener un debate y, bueno, todos los grupos parlamentarios, los miembros de la mesa que participamos en la elaboración de este plan de igualdad de las Cortes Generales, tuvimos que ceder algunas de las reivindicaciones con las que partíamos de inicio, pero logramos aprobar un buen documento. Es un importante documento del que yo sinceramente creo que es un modelo a seguir, no solo ya en otros países que no tienen como tal un plan general de igualdad de sus parlamentos, sino en los parlamentos nacionales. Es decir, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, a pesar de que el reglamento habla de la necesidad de elaborar un plan de igualdad de la Asamblea de Madrid y también de hacer, por ejemplo, informes de impacto de género a determinadas iniciativas que se hagan en el Parlamento,
pues esto todavía no ha sido desarrollado. Y en el Senado nos hemos adelantado, en el Senado y en el Congreso. Bueno, lo que se hace para la elaboración del plan de Cortes Generales es primeramente un diagnóstico que analizó toda la situación del personal de ambas cámaras y que se recoge en líneas generales como positivo, porque, claro, el personal es, en su mayor parte hay personal laboral, pero en su mayor parte es personal funcionario y, como sabemos, en las oposiciones mayormente, sobre todo en las nuevas hornadas, somos mujeres las que nos presentamos a esas plazas. Entonces, en general, en lo que es número de mujeres y hombres que funcionarios de Cortes Generales, parece que había una situación muy equilibrada. Es un plan que tiene una vigencia de 4 años hasta que se apruebe el segundo plan de Cortes Generales y se agrupa en 62 medidas dentro de 8 grandes ejes, digamos, que se aplican al personal funcionario de las Cortes Generales, al personal laboral del Congreso de los Diputados y del Senado y también al personal eventual de ambas cámaras, es decir, también al personal de los grupos parlamentarios, estos asesores que trabajan en los grupos parlamentarios. La finalidad y el objetivo que tiene el plan de igualdad pues es prevenir y actuar contra las desigualdades, siempre identificando dónde pueden estar las brechas de género para luego, bueno, pues, restaurar la situación, favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, porque precisamente nos hemos dado cuenta en los análisis de diagnóstico que se han realizado que el 93% de las reducciones de jornada relacionados con el cuidado de mujeres han sido, con el cuidado de familiares o de hijos menores han sido solicitadas por las mujeres. Y esto es algo muy habitual en la Administración General del Estado, también en el ámbito del Poder Judicial, donde hemos observado que más de un 90% de las mujeres de la administración, de la carrera judicial, están pidiendo las licencias por cuidado de hijo o por familiar enfermo. Es decir, que al final, otra vez las mujeres vemos cómo nos estamos dedicando a los cuidados y se está perdiendo un enorme talento femenino, porque durante el tiempo que nosotras nos dedicamos a los cuidados, los hombres, ahora voy a hablar de la carrera judicial, los hombres estudian idiomas, pero creo que se puede transponer a otras carreras, ¿no? A otras situaciones. Ellos estudian idiomas, hacen publicaciones, hacen cursos y, claro, se genera una situación que a la hora de concursar a puestos de libre designación o puestos de mayor responsabilidad, a quien se está eligiendo es a los hombres porque han podido acumular más méritos durante las etapas en que nosotras nos hemos dedicado a los cuidados, o bien también nos encontramos situaciones, por supuesto en la empresa privada también, en que se está perdiendo ese talento femenino porque a pesar de que hay mujeres que tienen mayor capacitación profesional, hablo de una misma empresa, que un hombre, ella, como tiene que dedicarse a los cuidados, pues tiene que coger jornadas más flexibles, con unos horarios más reducidos y al final, claro, no puede acceder a esos puestos directivos tan exigentes en los que los horarios son interminables y hombres que tienen menos capacitación están ocupando esos puestos a pesar de que el talento lo tienen las mujeres. Es decir, que necesitamos hacer una reflexión sobre esto que nos está pasando y, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial, y es algo que también se está planteando en el Senado, es que a la hora de promocionar las personas, hombres o mujeres, que hayan cogido licencias para cuidado de hijos o de familiar enfermo, eso se considere también como un mérito para que en los concursos se tenga una puntuación, pues un 0,5 o la puntuación que se entienda adecuada para compensar ese tiempo en el que no se han podido hacer publicaciones, no se han podido estudiar idiomas, no se han podido hacer cursos de formación, etc. Es decir, restañar esa discriminación que la situación pues, ha provocado en aquellas personas que se han acogido a las licencias para el cuidado de hijos o cuidado de familiar enfermo, que al final estamos viendo que
casi un 100%, más de un 90 y pico por cien son las mujeres. Bueno, otra cosa muy importante del plan de igualdad es la prevención de la violencia y el acoso. Se contempla la elaboración de un protocolo de actuación frente al acoso moral, el acoso sexual o el acoso por razón de sexo. Esto es algo también muy importante. Estamos ahora en fase de elaboración de ese protocolo. Sería como la segunda fase de implementación del plan de igualdad. Y creo que además se hace en un momento muy oportuno, ojalá se hubiera podido hacer antes, pero se hace en un momento muy oportuno porque no sé si habéis tenido ocasión de ver unas noticias que salieron hace unas semanas, hace como 3 semanas, del Parlamento de Dinamarca, donde más de 300 mujeres que trabajan en el Parlamento de Dinamarca habían denunciado a parlamentarios y otras personas que tenían altos cargos dentro del Parlamento por acoso sexual, por violaciones, por vejaciones, por abusos sexuales. Hablamos de Dinamarca, que se supone que es la cuna de la mayor democracia más avanzada y más desarrollada, y sin embargo vemos como ninguna mujer, trabaje donde trabaje, es que no depende ni del país, ni depende tampoco del lugar donde esté trabajando, es inmune a que le ocurran estas cosas. Es que a mí, la verdad, cuando leí la noticia me causó una sorpresa porque no podía imaginarlo. Esto nos ha dado pie a poner en funcionamiento la comisión de seguimiento del plan de igualdad, porque del plan de igualdad cuelga, lógicamente, una comisión de seguimiento que tendrá que ver cómo se están implantando las medidas, porque es un plan que necesitará pues ir revisándose periódicamente, mejorar, porque a veces hacemos cosas que nos parecen que en la teoría pueden dar una respuesta muy adecuada a determinadas situaciones, pero cuando las queremos aplicar en la práctica igual no son tan adecuadas y hay que ir perfilándolas. Entonces, esa comisión de seguimiento, que está integrada por personal de las Cortes Generales, pero también está integrada por miembros de la mesa, 2 miembros de la mesa por parte del Senado y 2 miembros de la mesa por parte del Congreso de los Diputados, va a hacer esos seguimientos y es la que va a encargarse del desarrollo de ese protocolo de prevención del acoso moral, laboral, sexual y por razón de sexo. Hay que diferenciar los distintos tipos de acoso. Este protocolo de acoso a veces es confuso porque dice uno, bueno, pues ¿cómo se va a poder poner en funcionamiento un acoso si esto en realidad es un delito? Bueno, el acoso es un delito perseguible a instancia de parte, es decir, exige la denuncia de la persona que se considera víctima del acoso y claro, no todo el mundo quiere denunciar cuando ha sufrido un acoso, ya sea un acoso moral o laboral o un acoso sexual, que es un acoso en el que existe una intención libidinosa, un ánimo libidinoso, una intención sexual, o un acoso por razón de sexo, que es distinto del acoso sexual. El acoso por razón de sexo es el acoso discriminatorio, el acoso machista, que no tiene esa intención libidinosa, sino que desprecia al otro sexo por el hecho de que es el otro sexo. Pues me da igual que sea un hombre que diga mujer tenías que ser o que sea una mujer que diga hombre tenías que ser, ¿no? O sea, en el ámbito laboral esas cosas, en ningún ámbito, ¿no? Pero en el ámbito laboral donde las relaciones de igualdad y el respeto tienen que tienen que ser muy pulcros, pues esto es absolutamente intolerable. Entonces, hay que diferenciar lo que es el acoso sexual, acoso por razón de sexo, y el acoso moral o laboral, que es el típico acoso en el que bueno, pues se llega a deteriorar muchísimo la voluntad, el sosiego de la persona a través, bueno, pues de prácticas, tácticas, elementos que ponen esa presión sobre la persona, que le hacen humillaciones, etcétera, pero que no tienen que ver ni con una intención sexual ni tampoco por el sexo de la persona, ¿eh?
Esos 3 tipos de acoso son los que se van a desarrollar a través de este protocolo de acoso. Y yo lo que os estaba diciendo es que aunque para que esto se pueda llevar a la vía penal es necesaria la denuncia por parte de la víctima, sabemos que en muchas ocasiones las víctimas no quieren denunciar. Y sin embargo sabemos que esto está pasando, por lo tanto era muy importante elaborar un mecanismo, un instrumento para que las víctimas pudieran acudir y se pudieran romper esos eslabones de la cadena del acoso y que esto pues ahí se pudiera cortar. Esto, igual no me he explicado bien, voy a poner un ejemplo. Imagínense, pues, o imaginaros una señora que está recibiendo llamadas inapropiadas por parte de un compañero de trabajo, muy insistentes, tremendamente insistentes y vamos, que llegan hasta el punto en que se puede tipificar como un delito de acoso por esa reiteración, eso que es inapropiado, además en el ámbito laboral, etcétera. Ella no quiere denunciar en vía judicial, en vía penal, porque no le apetece meterse en un juicio penal o en un procedimiento penal. Bueno, pues tiene este canal, que es la posibilidad de acudir a un asesor confidencial, que es una figura que se prevé en el protocolo de acoso, asesor confidencial al que le reportará, al que le informará de la situación que está sufriendo o padeciendo, y este asesor confidencial lo que hará será acudir a la persona señalada y decirle, oye, mira, esto que estás haciendo, por supuesto tiene que ser una persona con formación, tiene que ser alguien muy formado en cuestiones de igualdad, en protocolos de acoso, que sepa deslindar, que sepa, que conozca la empresa y que conozca la casa, en nuestro caso, y le diga a ese presunto agresor, mira, esto que estás haciendo, o agresora, agresor, pero bueno, esto que estás haciendo, esto es inapropiado y te expones a que te pongan una denuncia por acoso. La experiencia lo que nos dice es que automáticamente ahí se suele cortar el acoso. Esa persona ya no vuelve a actuar. No vuelve a actuar porque sabe que se enfrenta precisamente a una posible denuncia penal, a un posible procedimiento penal. Efectivamente, la elaboración de esta herramienta del protocolo de acoso tiene un valor muy importante en el ámbito de la prevención primaria. Esto quiere decir que ya solo que se sepa que se está elaborando una herramienta que va a servir para que las víctimas puedan acudir a recibir asesoramiento, a contar lo que ha pasado, a que alguien se entere, a que un tercero, que es ese asesor confidencial o asesora confidencial, se entere de qué es lo que está pasando, de que está pasando algo ahí inapropiado y que puede ser un delito, ya eso es suficientemente disuasorio para que quien tuviera alguna duda de que lo que está haciendo o lo que pretende hacer puede ser un acoso, ya no lo haga. Ese es el valor como prevención primaria, que es prevención pura y dura, la prevención más básica. Luego, como prevención secundaria, que es ya cuando actúa el asesor confidencial, y como prevención terciaria, que es cuando se ha producido ese acoso, la víctima no ha querido denunciar, puede denunciar si quiere, puede ir a la vía judicial, porque siempre mientras no prescriba el delito, puede ir a la vía judicial, pero también puede parar ahí en el ámbito de ese protocolo interno de la empresa o de la institución y solicitar incluso ayuda psicológica si le hiciera falta. Apoyo, la posibilidad de que sea cambiada de puesto de trabajo o de que se le cambie a él, porque, oye, si yo estoy aquí haciendo un trabajo que a mí me gusta, ¿por qué encima que a mí me acosan es a mí a quien me tienen que cambiar de puesto de trabajo? Bueno, pues ella puede también decir, oye, no, pues que sea él. Pero todo esto, claro, requiere de una sensibilidad, de un conocimiento de las cosas y de un compromiso por parte de la institución que nosotros en Cortes Generales lo vamos a hacer a través de la formación
formación muy especializada del personal que se va a dedicar a este asesoramiento confidencial. Vamos, vamos a intentar que todos los funcionarios puedan tener formación en igualdad, pero aparte una formación mucho más especializada de los asesores confidenciales. Pero bueno, ahora estamos todavía en elaboración del borrador del protocolo de acoso y espero que se pueda, la verdad, aprobar cuanto antes. Pilar, nos quedan 20 minutos. Y Bueno, nos han pues pedido... yo si queréis puedo parar aquí y... Perdona la interrupción, pero... Nada, nada. ¿te Y si os parece que Por abramos el supuesto. turno de palabra? Claro, claro que Lo sí. vamos a hacer en bloques de 3, ¿te parece? ¿De 3 Claro. compañeros? Vale. Pues gracias. Es que luego si no hay compañeros que se tienen que ir y me imagino que tú también, claro. Isabel Andaluz. Voy a activar el micro, a ver si la veo. ¿Ya? Sí. Hola. Hola, querida Pilar, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A ver, antes has dicho una cosa, es muy cortita la pregunta. Como el Senado es una cámara territorial, yo siempre he tenido una pequeña duda con el tema de cómo funcionan, igual que puedes pedirle información a los ámbitos locales desde el Senado y a los ámbitos autonómicos. Esa misma función cabe para las diputaciones provinciales, porque siempre hablamos de autonomías, ayuntamientos, pero dejamos lo que es el territorio que tiene más representación al margen de los ayuntamientos es provincial y es a través de las diputaciones. Y son personas que además no son elegidas directamente, son elegidas una vez que son concejales o concejalas. Entonces, bueno, yo sé que en Madrid esto es más complicado porque la Comunidad de Madrid es una diputación grande al final, el Estatuto de Autonomía le da otras cuestiones, pero entonces me gustaría saber, porque sí que creo que el ámbito territorial y en muchas provincias de Castilla, por lo menos que es mi zona, Castilla y León, son provincias pequeñas que tienen muchos pueblos pequeños y se hacen muchas actividades. Entonces, esto, cuando se habla de la reforma del Senado, cuando contemplamos medidas, cuando queremos que todos trabajen hacia una misma dirección, de compartir, de distribuir y sobre todo en temas de igualdad, no hablo de igualdad, hablo de igualdad en genérico, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo habría que establecerlo para que podamos controlar también esa parte tan importante, porque tienen unos presupuestos desorbitados a veces las diputaciones provinciales? Gracias, Isabel. Rubén. Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta interesante charla. Me ha parecido muy interesante y la verdad es que bueno, hemos podido aprender mucho. Y enhorabuena, evidentemente, por esa presidencia del Senado, que me parece fascinante el trabajo que estás haciendo. Mi pregunta va relacionada con el principio de tu intervención. Has estado hablando de esa reforma del Senado que se debe de hacer en un futuro. Me gustaría preguntarte sobre eso. ¿Cuáles crees que son esos grandes retos de esa reforma del Senado que deberíamos hacer en un futuro cuando las mayorías y los consensos nos lo permitan? Gracias. Gracias, Rubén. Sergio. Sí, Pilar, muchas gracias. En la cuestión de las agresiones que reciben las mujeres en forma de acoso o incluso agresiones más graves, da la impresión de que para supuestos extremos hay que endurecer la legislación penal. Es decir, hay acosadores que son verdaderos psicópatas y a esos más bien que los cite un psicólogo para decirle, mira, si sigues así te va a ocurrir esto. Esas cosas ya lo saben esos acusadores. ¿No crees que la legislación debería ser mucho más drástica
en este tema. Gracias, Sergio. Pilar, cuando quieras, puedes Bueno, contestar a los compis. muy bien. Bueno, Gracias. pues sí, el artículo 22 del reglamento del Senado permite que cualquier senador o senadora solicite información, haga una petición de información a cualquier tipo de administración del territorio, es decir, también a diputaciones provinciales. No lo he dicho cabildos insulares, pero se entiende que también, por supuesto, a diputaciones provinciales. El artículo 22 es un artículo que en la práctica ha generado su polémica, porque aunque el órgano de la mesa del Senado es un órgano técnico, también es un órgano político. Es un órgano político en determinadas ocasiones en las que las iniciativas vienen de determinado grupo parlamentario, que no debiera ser así, debiera ser exclusivamente técnico, pero se han hecho interpretaciones hacia un lado, no quiero decir hacia un lado o hacia otro, sino interpretaciones menos técnicas de lo que debieran hacerse según la conveniencia en cada momento político. Por eso lo que se hizo fue, a través de una resolución de la Presidencia del Senado, para que esto tampoco pudiera utilizarse como un canal de control a otras administraciones, porque claro, desde el Senado no tenemos por qué controlar a una administración local, ni tenemos que controlar a una administración autonómica, evidentemente, y para evitar que fuera un elemento de control de las administraciones, lo que sí se exigió a través de esa resolución de presidencia era que esas peticiones de información o de informe fueran o se justificaran para un trabajo, una iniciativa que tuviera que hacer en un futuro el senador que solicita esa información, o bien porque era un senador que tenía una determinada relación con el territorio en el que estaba pidiendo esa información. Pero sí que lógicamente se permite. Cuando estabas comentando esta especie de cómo canalizar este diálogo interterritorial, bueno, eso se puede hacer en la propia Comisión General de Comunidades Autónomas, que se pueden llevar allí debates sectoriales muy importantes y ver cómo en las distintas comunidades autónomas se está gestionando a nivel de comunidad autónoma, pero haciéndolo visible a nivel nacional. Y es más, es que ese control se hace por los senadores de la Comisión General de Comunidades Autónomas, pero además se permite un privilegio a los senadores nombrados por los parlamentos autonómicos, que es que pueden participar también solicitándolo en esa Comisión General de Comunidades Autónomas. Alguien preguntaba también por el tema de la gran reforma. Yo creo que esta experiencia en la gestión de la pandemia, que todavía estamos afrontando, que todavía estamos viendo cómo se están utilizando las conferencias de presidentes. Se han celebrado 23 conferencias de presidentes hasta ahora. La mayor parte de las conferencias de presidentes se han celebrado por este gobierno, que es el gobierno que más veces ha sido sometido a control parlamentario, yo creo que en la historia del Senado. Esta Comisión General de Comunidades Autónomas a ver los trabajos que hace, y la Conferencia de Presidentes van a arrojar importantes conclusiones sobre cómo se ha gestionado a través del modelo territorial que tenemos. Y eso va a contribuir para ver cuál es el modelo que más se adapta a nuestro sistema. ¿Cuál es el modelo que realmente queremos? Nuestro modelo es muy descentralizado, muy descentralizado. Los parlamentos autonómicos tienen competencias legislativas en materias importantísimas, fundamentales. Nuestro sistema no es un sistema federal porque se decidió por los constituyentes en los debates que tuvieron que hacer en la época de la transición. Veníamos de un momento muy delicado, ya lo sabemos, de una dictadura que fue muy dura
muy, muy tremenda. Veníamos de ese momento histórico con una inercia en el que, claro, el parlamentarismo había estado absolutamente ausente, y en el que, sin embargo, donde encontrábamos que había sensibilidades territoriales muy fuertes y una diversidad territorial que reclamaba la visualización y el respeto hacia sus propios intereses, y se decidió por esa opción. La gran reforma es abordar la posibilidad de que España sea un Estado federal. Un Estado federal, yo no sé si similar a México, a Alemania. En Alemania, por ejemplo, los Länder, en el Bundesrat, que es como si fuera nuestro Senado, la Cámara de Representación Territorial, sí están presentes los gobiernos de los Länder. Eso no ocurre en nuestra Cámara, donde están presentes los parlamentos autonómicos, no los gobiernos. Pero yo creo que la gestión de la crisis de la COVID-19 va a arrojar conclusiones y nos va a ofrecer una oportunidad para repensar el modelo territorial que tenemos y el modelo territorial al que queremos llegar, siempre centrándonos en el interés público, en el interés de los ciudadanos, en la defensa de lo público, en la protección de lo público, en la defensa de las instituciones, que es lo único que garantiza que lo público pueda gestionarse y pueda llegar a todas las personas en igualdad de oportunidades. Gracias, Pilar. Bueno, me preguntaban por acoso también y por el Código Penal. Sí, perfecto. Bueno, el acoso laboral sí estaba incluido en el Código Penal del año 1995, pero cuando España ratifica el Convenio de Estambul en el año 2014, se hace una reforma del Código Penal en el año 2015 que incluye el acoso o el hostigamiento, el acoso, acecho u hostigamiento, que no estaba antes contemplado en nuestro Código Penal. Parece mentira, pero en ocasiones teníamos casos en los que había una señora que había tenido a lo mejor una relación o no, o era un vecino, que se ponía todos los días delante de la puerta de su trabajo y todos los días delante de la puerta de su trabajo y no le amenazaba, no le decía nada, no la insultaba, no la amenazaba, no le hacía gestos obscenos, nada, pero estaba ahí plantado el señor todos los días. Bueno, pues eso parece mentira, pero no era ningún delito, no estaba tipificado en nuestro Código Penal hasta el año 2015 y, sin embargo, generaba un desasosiego en la víctima, le generaba una inseguridad. Vamos, yo conozco víctimas que decían, es que voy a abrir la puerta de mi casa y me doy la vuelta porque tengo miedo de encontrarme con esta persona que está allí todos los días. Y le teníamos que decir, pues mire señora, lo siento mucho, pero es que no es un delito. Increíble, pero cierto. Bueno, a raíz de la tipificación del Convenio de Estambul, de la ratificación, se tipificó en el Código Penal y ahora ya es un delito. Creo que es un adelanto que se ha hecho en nuestra legislación penal. Gracias, Pilar. Virginia. A ver si la veo. Virginia. Hola, ya estaba dando... Hola, Pilar, me ha interesado mucho la charla que nos has dado y, bueno, hay muchas cosas que me interesan, pero me voy a centrar solamente en el protocolo de acoso del Senado. Yo trabajo en una gran empresa pública donde existe un protocolo, un manual parecido a esto y hay una cosa en la que falla y quería decírtelo por si podíais solucionarlo. Cuando una víctima de acoso se da cuenta de que está siendo acosada o acosado, pasa un mínimo pues, de año y medio para poder hablar del tema. Entonces, quiero decir, a no ser que sean, ya sabe, bueno, los acosos que yo conozco entre compañeros y estas cosas suelen ser en muchos casos muy sutiles. Cuando el acoso sexual, la cosa es mucho más grave y es más fácil detectarlo, o sea, porque hay mensajes, hay mil cosas, ¿no? Pero en el acoso laboral y el acoso de tratar a una persona con inferioridad, de quitarle funciones y esas historias, yo trabajo en una gran empresa pública. Pues
es muy difícil. Entonces, yo también quería preguntar cuándo prescribe un acoso. Vale, gracias Esa Virginia. dificultad. Susan, a ver el compañero. Susan. Hola, buenas tardes. Disculpe. Hola. Vale, hola, buenas tardes. Tenemos problemas en la conexión. Muchas gracias por contarnos un poco cómo Susan, no te oímos. Hola. No te oímos. Te oímos fatal. Hola, ¿me escucháis? Sí, mejor. Ahora. ¿Me escucháis mejor? Sí. Vale. Sí. Nada, porque he querido poner el vídeo, la cámara. Decía que, bueno, primero muchas gracias. Yo soy Susan de Vizcaya, el País Vasco. Muchísimas gracias por contarnos un poco cómo trabajáis el género desde el Senado. Desde otros lugares creo que estaría bien y ya se está haciendo que aprendamos y trabajemos en el mismo sentido. Mi pregunta era un poco de, bueno, quería saber un poco cómo, cuando se habla de género, de igualdad, si siento ahora mismo mi incultura o no sé, mi falta de información, no sé si hay mujeres gitanas o negras, ¿no? en el Senado, porque me gustaría saber si en este protocolo, pues igual habéis pensado también habéis tenido en cuenta la interseccionalidad. Primera pregunta. Y segundo, pues lo que quería decir también es que... No te oímos, Susan. Susan, no te oímos. En cuanto al, no sé si va a decir o sentencia, no sé cómo decirlo, ¿no? La posibilidad de pensar en la rehabilitación de estas personas. Vale, muchas gracias. Nada Susan. más, gracias. Manuel Onrubia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber cuántas leyes ha sacado el Senado, porque la impresión que tenemos, por lo general, es que el Senado lo que hace es, de alguna forma, interrumpir o poner freno a las leyes que saca el Congreso. Y por otro lado, algo has dicho antes. ¿Crees que la pandemia va a influir para que se cambie el artículo, al menos el artículo 69.2, y que todos los senadores sean elegidos por los parlamentos? Así, de alguna forma, tendrían un poco más swing o más interés a la hora de elegir el parlamento de cada autonomía. Gracias, Manuel. Pilar, cuando quieras. A ver Bueno, si veo. muchísimas gracias Sí. por las preguntas. Virginia, muchísimas gracias por esto que nos has comentado, porque como estamos en fase de elaboración primero estamos en fase de borrador todavía del protocolo, me parece muy interesante lo que nos cuentas. Y respecto a la prescripción, ahora tendría que mirarlo en el Código Penal, pero me parece que es entre 3 y 5 años, como delito. El protocolo es otra cosa. El protocolo no es cuando ya o sea, una cosa es la vía penal, que ahí es cuando prescribe el delito, y el protocolo es otra cosa. Es verdad esto que comentas, que son a veces conductas muy sutiles y que la víctima se da cuenta muy tarde, porque al principio puede parecer incluso una cosa agradable. Mira, os voy a poner un ejemplo. Un caso de una señora que recibe un día un ramo de flores de un compañero. Bueno, parece algo inocuo, ¿no? Al día siguiente o a la semana siguiente recibe otro ramo de rosas. Y bueno, ya la cosa, qué raro. A la semana siguiente otro ramo de rosas, y así ya la señora que tiene su vida y que le importa un pimiento el compañero y que no, pues claro, ya le molesta el ramo. Bueno, pues eso también es una conducta acosadora, acosadora, porque tú no tienes por qué aguantar eso.
porque te pone en evidencia delante del resto de tus compañeros, porque sencillamente no te apetece que te mande un ramo de rosas, porque es que es inapropiado. Algo que es inocuo cuando es una vez se convierte en algo inicuo cuando se repite varias veces, en algo dañino, en algo malicioso. Tendría que mirar el Código Penal para ver la pena y calcular la prescripción, pero me parece que es entre 3 y 5 años, depende de la gravedad del acoso. Luego la interseccionalidad, evidentemente la diversidad está claramente integrada en todo lo que es el acoso moral. Ahí evidentemente por cualquier motivo, que ya lo dice, no puede haber discriminación ni por raza, origen, sexo, religión, opinión, creencia, ideología, ya lo dice nuestra propia Constitución. Y eso tiene que estar previsto dentro de lo que es el acoso laboral y el acoso moral. ¿Qué pasa? Que estamos en fase de elaboración, que desde luego yo voy a intentar, y el compromiso de mi grupo parlamentario y de los miembros de la mesa es que eso también vaya. Yo no creo que haya nadie que no esté de acuerdo con eso. Y hay una senadora que es gitana, tenemos una senadora gitana, es una senadora de Ciudadanos, es una senadora gitana. Hay un senador también de origen hindú, que es de Esquerra Republicana. Bueno, sí, tenemos la diversidad lógica y normal que hay en la sociedad, porque es que el Parlamento tiene que ser reflejo de esa diversidad en cualquier aspecto, no solo en el aspecto, bueno, pues de pertenecer a la raza gitana o de pertenecer a una comunidad u otra, no, la diversidad en todos los aspectos. Y eso debe ser el Parlamento, y eso es lo que tenemos que apreciar como un tesoro. Y luego la última pregunta que no me acuerdo cuál era. Sí, la de Manuel. Manuel, te tengo que decir una cosa. Te tengo mucho cariño, mucha admiración, y es que no fallas en una, es que estás en todas. Por lo menos cuando yo voy siempre te veo. Yo no creo que vaya a procederse a ninguna reforma sobre la elección de los senadores y que todos los senadores tengan que ser por designación de los parlamentos autonómicos. Yo defiendo los senadores de parlamentos autonómicos, pero como complementarios también a los otros senadores que son elegidos por designación directa, porque es el sistema que tenemos. Siento que no he venido suficientemente preparada y no me sé el número de iniciativas legislativas que se han aprobado por el Senado. Son muchas, son varias. Y la verdad es que cuando hablo del Senado como Cámara de Segunda Lectura, no creo que se tenga que ver como una Cámara que pone trabas a la hora de aprobar las leyes, sino todo lo contrario. Es una Cámara en la que se permite una reflexión más sosegada y más pausada, que es la tónica general, aunque a veces hemos visto alguna estridencia en el Senado, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Lo que estoy observando ahora es que el nivel de crispación se ha rebajado bastante, está ahora bastante rebajado. Yo personalmente me siento apreciada y me siento muy respetada por los senadores, y es algo que yo agradezco mucho y yo tampoco contribuyo a esa crispación. Soy una persona que intento siempre rebajar el nivel de tensión. Entiendo que, bueno, uno en un debate puede ser apasionado y acalorado y decir alguna barbaridad, pero para eso está el reglamento, pues para llamar a la cuestión o para llamar al orden si ya la cosa es muy exagerada, incluso para echar del hemiciclo a la persona en caso de que ya se haya, haya tenido un abuso de su derecho parlamentario, haga abuso de su derecho. Bueno. Yo creo que en esto, como Cámara de Segunda Lectura, ayudamos a través de las enmiendas a mejorar la calidad de las leyes, tanto a nivel técnico, porque tenemos unos servicios de la Cámara extraordinarios, un secretario general extraordinario con mucha experiencia que mejoran técnicamente las leyes que nos vienen del Congreso, pero también en el fondo. El ejemplo que yo pongo es la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
una ley que fue enmendada, se hicieron muchas enmiendas en el Senado y las enmiendas contribuyeron a mejorar el texto de la ley. Entonces, bueno, yo creo que es una Cámara legislativa en su esencia y es una Cámara que contribuye a mejorar la legislación. Gracias, Pilar. Antonio. Ya son las últimas 4 palabras, Pilar. Gracias. Gracias, Pilar. Me alegro de que el Senado tenga una presidenta y soy feminista, soy activista, soy de Málaga. Y mi pregunta es, ¿cómo va a afectar la ley trans a todo esto que estamos hablando? Porque según la ley trans nos van a invisibilizar. Yo no voy a ser mujer. Cualquier hombre puede llegar y decir, soy mujer y él es mujer y yo no soy mujer. Entonces, ¿cómo puede afectar esa ley que se pretende sacar o que está por ahí en el aire a lo que tú estás proponiendo? Gracias, Antonia. Elena. A ver, Elena. Hola, buenos días. Hola. Bueno, quisiera, bueno, gracias por el espacio tan importante que habéis creado para, bueno, pues, para solucionarnos de las dudas. Yo quisiera saber, con respecto al tema que ha salido en el Senado hace poco de diversidad familiar, bueno, que lo ha sacado Podemos, el vicepresidente segundo del gobierno, con el tema de la ley que se va a sacar de diversidad familiar, el posicionamiento que tiene el Senado, y bueno, pues como nos parece desde el movimiento feminista al cual yo me reconozco como que pertenezco, el impacto que puede tener de género, en el tema, en las mujeres en general en España, el tema de la diversidad familiar, pues con respecto a las modificaciones del derecho de familia, y bueno, pues él argumentaba que se iba a hacer argumentaba que las familias numerosas iban a estar clasificadas por la renta, entre otras, familias monoparentales y otras. Es decir, que se salía del derecho de familia para entrar dentro de lo que es, bueno, pues el derecho fiscal, el derecho social. Gracias, Elena. No nos queda casi tiempo. A ver, ¿el Senado esto lo ha pensado, lo ha elaborado? ¿Cómo está? Gracias, Elena. Juan y luego María. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, gracias por la intervención. Como queda poco tiempo, preguntarte rápidamente por una cuestión que no tiene mucho que ver con el Senado, pero que es de actualidad política, y ya que eres jueza, aprovechamos, que es con el tema del bloqueo que es una cuestión amplia, el bloqueo del sistema judicial en la renovación, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo podemos salir? Hay que favorecer, por supuesto, la independencia del Poder Judicial, pero independencia del poder político, pero a veces no de otras cuestiones, ¿no? O de otros intereses. Bueno, ¿qué opinas sobre esto? Gracias, Juan. ¿Verdad? María. Buenas tardes, gracias a la ejecutiva, a Pilar, por supuesto, y a Fanny, que un poco dirige todo. A ver, yo me voy a centrar un poco en el tema del Senado. En tu parte primera de la intervención has hablado de la falta de valor, un poco, por la ciudadanía. Los aquí congregados, más o menos, con alguna duda, podemos saber cómo funciona el Senado. ¿Hay algún mecanismo, alguna comisión, algún sistema para comunicar y dar a conocer, pero no a los interesados, a la gran masa, por así decirlo? ¿O está previsto en esta legislatura o tú lo ves conveniente? Gracias. Gracias, María. Pilar, cuando bueno, quieras.
Muchas gracias. Jolín, me estáis haciendo unas preguntas muy difíciles. Pues cortamos. Lo dejamos para otro día. No hay que evadir ningún debate. Bien, Y voy a meterme en los jardines imprescindibles, pero bueno, algo me tendré que meter. Tampoco mucho, porque claro, también la propia situación de cómo está la legislación me impide meterme en el jardín a fondo. Y también la posición institucional, lógicamente. Tanto la ley de diversidad familiar como la ley que creo que se llamaba trans, ¿no? La ley trans, estas dos normas todavía ni tan siquiera se han tomado en consideración en el Congreso de los Diputados. Después de la fase de aprobación para su toma en consideración, son proyectos de ley del Gobierno, tendrán que ir a la fase de enmiendas y a la fase de ponencia en comisión. Una vez que en su caso también se apruebe en el Pleno el debate sobre la ponencia, ya se podrán remitir al Senado y en el Senado a ver cómo ha quedado con las enmiendas que se hagan. Ahora sería un poco aventurado por mi parte, desde la posición institucional de la Presidencia, decir cómo esto puede quedar. Sería un poco influir en una norma que todavía está en fase de elaboración parlamentaria, pero bueno, yo lo que he dicho antes, creo que es muy importante dar seguridad jurídica a las situaciones que existen, pero seguridad jurídica, certeza, certidumbre sobre... Legislar es muy complicado, sobre todo de plasmar en una ley con técnica legislativa es muy complicado, pero también hay que entender que hay situaciones que existen y que de alguna manera requieren una seguridad jurídica y no se pueden obviar. Habrá que afrontar esos debates, habrá que debatirlo. Creo que es una cuestión de una complejidad enorme y creo que es una cuestión de una sensibilidad también enorme. Entonces, yo lo que sí pediría es que esos debates sean lo más constructivos posibles, lo más generosos posibles de todas las partes y que se salvaguarden los derechos fundamentales de todas las personas, porque al final de lo que estamos hablando es de derechos fundamentales. Y cuando hablamos de niños, además de lo que estamos hablando es de tener en cuenta un principio básico que es el interés superior del menor, que es el que ha de guiar toda la elaboración de la ley, el interés superior del menor. Ya lo digo, son cuestiones muy sensibles, yo este tema me lo tomo muy en serio, sinceramente es algo que me tiene muy preocupada y que lo que espero es que salga de la mejor manera posible. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, tengo que decir que claro, el otro día estaba con unos periodistas que me preguntaban, es que esta propuesta, esta proposición de ley que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de rebajar a una mayoría simple la elección de los vocales que son vocales judiciales, que vienen de la carrera judicial, en realidad deslegitima porque la mayoría que se exige ya no es esa mayoría reforzada de 3/5, sino que es una mayoría menor, que es la mayoría simple. Claro, yo lo que le decía era, mira, primero tenemos un filtro, que es el filtro, bueno, tenemos una situación que es un bloqueo en el que no ocurre con los gobiernos y que no ocurre con los parlamentos, porque cuando llega el tiempo y se disuelven las cámaras, entramos en funciones y entra en funcionamiento o la Diputación Permanente en las cámaras o el gobierno en funciones a nivel de gobierno, que quiere decir que funcionan pero con menos competencias, con unas competencias limitadas. Sin embargo, en el Consejo General del Poder Judicial esto no se previó en la última reforma que se hizo en el Consejo y cuando el Consejo entra en funciones porque ha transcurrido el plazo de 5 años constitucional desde que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, continúa en funciones con plenas competencias, cosa que es
algo extraño cuando, sin embargo, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo no es así. Quizás si el legislador en ese momento hubiera pensado que se podía producir una situación de bloqueo, hubiera limitado las competencias del Consejo General del Poder Judicial, que entrara en funcionamiento la comisión permanente, no se llama comisión permanente, que son 7 miembros, y esa comisión permanente, por ejemplo, no tuviera competencia para nombrar a magistrados del Supremo. Pudiera hacer otras funciones del Consejo, resolver concursos y traslados de magistrados, quizá instruir determinados supuestos de responsabilidad disciplinaria de jueces o magistrados, pero no nombramientos del Tribunal Supremo, que es algo muy importante, como todos sabemos. Bueno, el legislador, es que yo me imagino que no pensó que hubiera en algún momento algún grupo parlamentario, el que sea, que ahora sabemos cuál es, pero el que fuera deslealtad con la Constitución, que fuera desleal con la Constitución, que tuviera deslealtad con la Constitución. No lo pensó y por eso nunca pensó en que si transcurría el plazo de 5 años tuviera que entrar el Consejo en funciones con competencias limitadas. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con un Consejo en funciones prorrogado que va ya para 7 años y que tiene plenas funciones para nombrar magistrados del Supremo cuando la realidad social habló en noviembre en las urnas y la composición parlamentaria de los representantes de la ciudadanía es otra distinta y muy distinta de aquella que nombró a este Consejo que lleva ya casi 7 años funcionando. Es decir, que algo hay que hacer, evidentemente, porque ese bloqueo, si no, va a ser ad eternum. Y esto no puede ser porque las instituciones se desgastan. Las personas que están trabajando en la institución se desmotivan. Los nombramientos que se hacen por esa institución pierden legitimidad y pierden valor. Por lo tanto, algo hay que hacer. ¿Y qué se hizo? Pues se pensó en una fórmula, podía haber sido otra, podía haber sido una fórmula en la que se pidiera la limitación de las funciones del Consejo, pero se ha optado por una fórmula que es rebajar la mayoría de 3/5 a mayoría simple de una parte de los vocales del Consejo, solo una parte, porque la otra conserva la mayoría de 3/5, que son los vocales que proponen los jueces al Parlamento, que proponen los jueces. Es decir, que ya hay un previo filtro, porque todos esos candidatos son de la carrera judicial. ¿Es que alguien tiene dudas sobre la independencia judicial? ¿Es que alguien tiene dudas de la independencia de esos jueces y juezas que se presentan como candidatos? Es que se está cuestionando eso, sinceramente. Eso también se está cuestionando. Bueno, y otra cosa, esa mayoría simple se produce en una realidad parlamentaria en la que el Parlamento está fragmentado absolutamente y en el que para recabar una mayoría simple, que además es en segunda votación, o sea, primero es 3/5 y luego segunda votación, para recabar esa mayoría simple se exigen unos esfuerzos mucho mayores que cuando había esas mayorías absolutas extraordinarias y se podía elegir fácilmente por 3/5. ¿Qué vale más? ¿Una mayoría de 3/5 en un Parlamento con mayorías absolutas o una mayoría simple en un Parlamento con fuerzas políticas fragmentadas? Pues yo lo dejo ahí. Y luego, María, me hacías otra pregunta que se me ha olvidado. Perdóname, es que no me lo puedo apuntar porque estoy aquí. No te oigo. Perdona, sí. Para resumirte, ¿está previsto o existe algún mecanismo de comunicación para dar a la ciudadanía, no a los que estamos aquí o a los muchos compañeros que pueden estar interesados, sino a la ciudadanía, algo para dar a conocer ese valor del Senado que parece que estaba en entredicho, según tú expresaste al principio un poco? Y que además me preguntan por cuál es el valor del Senado. Y yo me desgallito en explicar para qué sirve esta Cámara. Que a mí, claro, me parece tan básico porque lo vivo todos los días, pero también entiendo que quien ha estado mucho tiempo en el Senado y no se ha ocupado por transmitir, pues que, claro, al final lo que no se conoce no se aprecia. En el Senado tenemos un servicio de comunicación institucional
pero claro, es tan institucional que solo hace lo imprescindible para la institución. Tiene un canal de Twitter, una página web que hay que mejorarla mucho. Estamos también trabajando en la mejora de los mensajes que se lanzan. Y luego el gabinete de la presidencia tiene también una directora de comunicación, Virginia, que yo no sé si nos ha podido conectarse, con también una asesora adjunta que es Laura, que está conectada, y que son fundamentalmente quien hace el servicio de comunicación de la presidencia, no de la Cámara, sino de la presidencia. Entonces, una cosa es el servicio de la Cámara, que la verdad hace lo imprescindible, y luego nosotras en el gabinete que intentamos llegar a todo lo posible. Somos un gabinete muy pequeño, pero somos creativas, tenemos mucha ilusión, tenemos mucha fuerza. Somos un gabinete muy horizontal, que yo creo que eso también es un valor en los nuevos liderazgos y que es algo que también nos caracteriza mucho a las mujeres, ¿no? Porque nuestras propias experiencias vitales nos hacen tener que tratar con todo el mundo con mucha naturalidad y no ser nada jerárquicas. Y bueno, pues es un gabinete en el que yo estoy muy contenta y trabajo muy a gusto. Espero que ellas y él, porque... Bueno, tengo 2 asesores, pero somos casi todas mujeres, que estén cómodos trabajando en este formato y somos muy dinámicas, pero claro, también tenemos el tiempo limitado. Yo soy solo una, no me puedo dividir, ya quisiera yo, y hacemos lo que podemos. Lo que sí, que yo, por ejemplo, formatos como el de hoy, esta reunión, lo agradezco muchísimo, porque me permite también llegar a vosotros, que vosotros y vosotras a la vez podéis replicar un poco pues, qué os ha parecido, lo que yo os he contado de la institución, qué os parece lo que es la institución. Y claro, a mí eso pues sois un poco una plataforma para dar, a través de vosotros y vosotras, que el Senado también se conozca. O sea que para mí esto es un lujo, estar aquí esta tarde, la verdad. Y para nosotros también es un lujo que hayas estado todo tu tiempo, que llevas ya 1 hora o más hablando, más 1h30. Y nada, me paso la palabra, que muchísimas gracias por venir. Soy Inés, de la Secretaría de Comunicación y Redes. Perdóname, Inés, que no te he saludado porque no... No te preocupes. Aquí estás como en tu casa y paso la palabra a Estefanía. Fanny. Pues muchas gracias, Pilar. Inés aquí es la jefa de máquinas. No, bueno. Al 100%. Que Pilar, que muchísimas gracias. Ya has visto que esta es una casa del pueblo muy participativa y además casi te diría no internacional, porque compañeros de otros países no tenemos, pero desde luego de otras agrupaciones y de otros territorios siempre. Ha sido un auténtico lujo. Y yo, para terminar, quería contaros una anécdota. A mí me tocó en la Asamblea de Madrid sustituir a Pilar en la Comisión de Justicia y de alguna manera intentar humildemente retomar el magnífico trabajo que ella había hecho. Y había una cosa que te hacía sentirte muy orgullosa, y es que cada vez que ibas a una reunión siempre preguntaban por Pilar. Incluso la consejera de Justicia, la anterior, preguntó, o sea, tuvo unas palabras cariñosísimas con Pilar, nos dijo lo mucho que había aprendido de Pilar. En fin, que realmente es un lujo tenerte como compañera y tenerte como presidenta del Senado. Y a los demás, pues que muchísimas gracias, y que sabéis que estáis invitados a nuestra Casa del Pueblo virtual cuando vosotros y vosotras queráis. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo y un placer y un honor poder compartir. Gracias por la oportunidad, sobre todo, de decidir dudas. Muchas gracias. Adiós, gracias, Pilar. Un bombardeo, que me llaméis cuando queráis.